Buenas tardes, alumnos. Vamos a revisar la clase que corresponde a este lunes 30 de marzo. ¿Sí? Bien, el tema que vamos a ver el día de hoy es el diseño de políticas alimentarias y de salud, y específicamente vamos a ver la parte de la vinculación, los recursos y los servicios relacionados con políticas y programas. ¿Ok? Bueno, entonces primero, ¿qué quiere decir o qué significa la parte de una política alimentaria? Y cómo es el fundamento teórico de la existencia de una política alimentaria. La idea es que una política alimentaria me sirva a mí como persona, el que yo tenga un sustento o un respaldo legal, ¿sí? Esto es como algo importante. Hay un respaldo legal que me proteja a mí en cuanto a tener una vida saludable, esto relacionado desde el punto de vista nutricional, como persona. Así como por ejemplo cuando ustedes trabajan y están afiliados al IMSS, tienen una pensión, tienen un seguro de retiro, tienen ciertas características, servicio médico, etcétera, o si tienen ciertas prestaciones de ley, pues eso es un respaldo legal que nace de una política pública. Bueno, aquí es lo mismo, solamente que específicamente del lado de la alimentación. Como gobierno, una política alimentaria tiene como objetivo la garantía o buscar la garantía de que la población tenga acceso a alimentos que puedan satisfacer necesidades, cumplir requerimientos y mantener una vida saludable. O sea, básicamente necesidades básicas relacionadas con la nutrición, ¿sí? Esto es como que mmm, lo más fundamental que queremos o buscamos de una política alimentaria. Bien, ¿cómo podemos extrapolar esto ya a nivel país? Bueno, pues la existencia no es una ley, eso es muy importante tener en cuenta. A pesar de que es un respaldo legal, no es una ley, puede ser similar a una norma, uh-huh, pero definitivamente es algo que es obligatorio. Eso lo hace como algo importante a tener en cuenta, que nos obligan a hacerlo. Bueno, prácticamente todas las políticas alimentarias van a estar orientadas hacia dos ejes o dos elementos. Uno, políticas relacionadas con la producción de alimentos. Dos, políticas relacionadas con el consumo de alimentos. ¿Qué quiere decir? Aquellas políticas que van enfocadas a que lo que vimos anteriormente, la necesidad de requerimientos y saludable, etcétera, pero en la producción. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo voy a, como gobierno, voy a subsidiar la producción vamos a pensar un alimento que sea nutricionalmente adecuado. No sé, vamos a pensar, por ejemplo, de leche. Producir o producción de leche. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque la leche yo ya he hecho un análisis previo, pues que es un alimento que tiene grandes cantidades de calcio, que tiene hierro, que tiene proteínas, etcétera. Y entonces como es un alimento que me cubre o me satisface algunas necesidades, que cumple algunos requerimientos y pudiera hasta cierto punto ayudar a que las personas tengan una vida saludable, una forma de yo garantizar eso a la población es a través de un subsidio. ¿Qué es un subsidio? Es decir, a la persona le cuesta, no sé, 10 pesos producir un litro de leche y pues normalmente lo vendería a, no sé, lo vende a 20 pesos, ¿no? Un litro, por decir algo. Pero entonces yo le digo, ¿sabes qué? De estos 10 pesos yo te doy la mitad, te doy 5 con la consigna de que al yo apoyarte con cierto dinero, que es el subsidio, tú vendas la leche a un precio que sea más accesible. En lugar de venderla a 20 pesos, pues la vas a vender, no sé, por ejemplo, pues como yo ya te di 5 pesos, pues la vas a vender a 15 pesos, ¿no? Y esto se vuelve más accesible. Eso es un subsidio. Entonces, ¿este subsidio dónde sale? Pues obviamente sale del gobierno. Es un subsidio usualmente federal o puede ser un subsidio estatal. Pues ya dependiendo de las políticas. Este es uno. Dos,
La otra parte del consumo de alimentos. Aquí en lugar de yo darle dinero para que se produzcan, sino más bien directamente apoyo o hago, fomento el consumo de alimentos que sean como característicos y que cumplan las condiciones nutricionales que ya vimos. Entonces, por ejemplo, hago fomentos al consumo de maíz e invierto dinero en campañas que promocionen el maíz o proyectos relacionados al maíz para que la gente los consuma más fácilmente. O facilito su distribución, o facilito su venta, o facilito su comercialización. Una política alimentaria usualmente va relacionada a una de estas dos cosas. Bien, entonces, cuando hablamos de producción de alimentos, esos subsidios o esos apoyos van directamente hacia un bien de consumo y puede estar relacionado con la distribución, con la producción del volumen. Eso me va a tener un ahorro y también puede venir el fomento de la producción local. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un bien de consumo? Por ejemplo, regresemos al ejemplo de la leche. Ok, leche. Entonces yo puedo subsidiar la distribución y entonces le voy a decir, bueno, pues el gobierno compró 10 pipas para distribución de leche a nivel, no sé, estatal, etcétera, etcétera, etcétera. O volumen producido. El gobierno creó o subsidió o apoyó la compra de una maquinaria que ayuda a producir un volumen de leche mucho más alto que lo normal. O puede estar relacionado con un ahorro que se genera derivado de los gastos que absorbe, como lo que veíamos anteriormente. Es decir, pues yo le apoyo, le doy cierto apoyo económico para que entonces el productor y el consumidor ahorren o tengan un menor costo al momento de obtener esa leche. O bien puedo inclusive fomentar la producción local. Por ejemplo, si ustedes han visto durante temporada de feria o en los mercados artesanales, hay productos que dicen marca Guanajuato, ¿sí? Entonces, estos productos son subsidiados hasta cierto punto para apoyar a los productores locales. Y entonces, pues dicen marca Guanajuato, el gobierno les da cierto apoyo y tú al consumirlo, pues apoyas de alguna manera al productor. No es como que todos se pusieron de acuerdo, ay, ¿sabes qué? En la etiqueta de mi producto le vamos a poner marca Guanajuato. No, el gobierno les da como ese apoyo. Y ese apoyo puede ser solamente a lo mejor con la etiqueta. El simple hecho de decir, pues sabes que tú tenías un envase, pues literalmente sin nada, ¿sí? Y que tenía leche, pues vamos, yo te voy a apoyar con parte de la mercadotecnia, como lo hace el gobierno de Guanajuato, y entonces ya te voy a dar una etiquetita que diga Guanajuato y que diga bla 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 bla, bla y esa yo te la pongo y es una forma de apoyar el comercio local. Y esto puede estar relacionado con un subsidio a la producción de alimentos. El, la política alimentaria orientada al consumo de alimentos tiene como objetivo, tiene como fundamento cualquier efecto que pueda tener directamente sobre el estado nutricional. Por ejemplo, una campaña para la suplementación de ácido fólico en mujeres en edad reproductiva podría ser una política alimentaria orientada al consumo de alimentos. ¿Por qué? Pues porque yo directamente les estoy dando algo, ácido fólico, no fólica. Ahí está. Porque yo directamente les estoy dando algo que va a modificar su estado nutricional. No estoy apoyando a que se produzca más ácido fólico, no estoy distribuyéndolo más, simplemente o lo puedo regalar o puedo abaratarlo. Ujú. Y entonces se lo doy. Y entonces, por ejemplo, tú vas al centro de salud y te regalan ácido fólico o te regalan ciertas cosas. Y eso puede ser derivado de una política alimentaria. Estas políticas alimentarias que van orientadas al consumo de alimentos también tienden o van a estar con la finalidad de modificar pautas de consumo, ¿ok? Por ejemplo, si, si nosotros subsidiamos o apoyamos en los precios de ciertos alimentos, pues entonces favorecemos que las personas los consuman más o los consuman menos. Entonces, tenemos subsidios para los costos de alimentos, por ejemplo, leche fortificada, de tortillas y aquellos productos de la canasta básica. Ajá. O bien intervenciones directamente que van a modificar el estado nutricional, como la suplementación de vitamina A, zinc, hierro, o algún tipo de complementación alimentaria, o algún taller de educación nutricional. Todo eso puede ser una política dirigida al consumo de alimentos. Pero como dijimos que también están orientadas a modificar hábitos, como lo pusimos aquí, o pautas de consumo, entonces no solamente puedo subsidiar alimentos que yo quiero que la gente consuma,
sino que puedo aumentar el impuesto a alimentos que no quiero que consuman. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a aumentarle el impuesto a todos los refrescos. Porque nutricionalmente, pues el refresco ocasiona diabetes, ocasiona esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y al aumentar el impuesto sobre ese producto, por lo tanto, su precio se dispara. Y de alguna manera esto yo lo utilizo para tratar de modificar u orientar un hábito de consumo. De modo que, en teoría, la gente consume menos refresco porque es más caro. ¿Sí? Esta es una solución o este es un derivado de una política alimentaria. Si ustedes se acuerdan o si ustedes saben, por ejemplo, en las escuelas primarias, pues todos los productos que tienen azúcares simples se les hicieron básicamente dos cosas. Se aumentó el precio y disminuyó el tamaño de la porción, con la intención de modificar el hábito de consumo de estos productos. Que funcionen o no funcionen, eso ya es otra cosa, pero no deja de ser una política alimentaria, ¿ok? Entonces, no es que sean malas, es simplemente el tipo de orientación que le damos a la política. Normalmente nosotros queremos que haya más políticas orientadas a la parte educativa que a la parte económica, pero aún así pueden llegar a funcionar. Bueno, ahora, ¿quiénes son los sujetos o los destinatarios de estas políticas alimentarias? ¿Sobre quiénes voy? Como ya habíamos visto antes, normalmente me interesa más atacar grupos vulnerables. Entonces, la mayoría de las políticas alimentarias van dirigidas nuevamente, por ejemplo, a mujeres embarazadas, a mujeres durante el periodo de lactancia, a adultos mayores, a niños, etcétera, 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 ¿sí? Normalmente las políticas alimentarias van dirigidas a favorecer a este grupo poblacional, pero no es exclusivamente para ellos. Algunas sí, algunas no. O también van orientadas a favorecer a población que está en situación de pobreza o por carencia de o que por la pobreza haya algún tipo de carencia alimenticia, como pudiera ser grupos marginados, como pudieran ser asentamientos indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya hay toda una cuestión de posibilidades de que pudiera entrar en población en situación de pobreza. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto a nivel gubernamental? Primero, tenemos que crear una política pública, que vaya enfocada a la alimentación. Entonces, primero es la selección y definición de un problema. Vamos a pensar que, por ejemplo, para nosotros, ahorita dejándonos un poquito de lado lo de la cuarentena, vamos a pensar que de repente decimos, ¿sabes qué? México, o sea, no necesariamente es cierto, pero vamos a pensar lo siguiente. México es un gran productor de soya, ajá, y la soya pues no se consume, entonces, o más bien hay geografía favorable y características para producir soya, pero la gente casi no la consume porque a lo mejor o es muy cara o no le gusta o qué sé yo. Pero es nutricionalmente buena, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Sabes qué? Pues tenemos un producto que nutricionalmente es adecuado, pero su consumo es bajo por cuestiones X. Ese es mi problema. Bueno, entonces, yo llego y me junto con mis compañeros, con un grupo de profesionales y digo, ¿sabes qué? Gobierno, tenemos esta situación. ¿Qué puedes hacer tú para apoyarnos? Y el gobierno te dice, bueno, pues mira, yo te puedo apoyar en la difusión, en campañas educativas, en campañas publicitarias, para que la gente consuma soya, o te puedo subsidiar la producción de soya, o te puedo dar terrenos para que produzcas soya, lo que sea. Ujú. Entonces el gobierno te dice, bueno, ¿en qué te voy a apoyar y hasta qué punto te voy a apoyar? Obviamente no lo va a hacer todo. Y todo esto va a salir de un proceso político. Se discute, se debate, hay una situación de votos, hay una situación democrática y finalmente se lanza una política pública, ¿sí? Cuando esa política pública está orientada específicamente a los alimentos se llama política alimentaria, pero es lo mismo. Cualquier acción o iniciativa que tenga
que ver con la resolución de un problema que esté relacionado con la nutrición o con la inseguridad alimentaria. Y entonces se hacen leyes, se hacen planes, se hacen programas, se hacen presupuestos, se hacen instituciones, lo que sea. Así de vamos a crear una institución que se encargue de vender alimentos de la canasta básica que sean más baratos y le vamos a poner CONASUPO. ¿Sí? Y luego podemos decir, por ejemplo, vamos a crear una institución que se encargue de vender leche, que es un alimento nutricionalmente adecuado, pero que sea más barato y le vamos a poner Liconza, ¿sí? Por decir algo. Y eso es una institución que nace de una política pública y de una política alimentaria. Porque esto pues, realmente no es una secretaría, no es un instituto gubernamental, no es o sea, es como que algo aparte que nace de un debate público. Y así es como funciona, ¿sí? Entonces, así se crean las políticas alimentarias en México. Por ejemplo, lo del etiquetado, que si las etiquetas, que si la etiqueta frontal no es muy clara, que etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso también surge de una política pública, donde se junta un montón de gente y dice, pues la gente no está entendiendo, las personas no entienden las etiquetas frontales, que porque son muy confusas, que porque no saben si realmente están consumiendo, que porque aquí dice una cosa y acá otra, pues vamos a cambiarla por una que nada más diga alto, bajo o no sé qué, y así es más claro. Esto sale de una política pública que, como está relacionado con la seguridad alimentaria y nutrición, se convierte en política alimentaria. ¿Sí? Bueno. ¿Qué organizaciones a nivel federal y a nivel estatal se encargan de esto? Principalmente Ley General de Salud. Bueno, no es una organización, pero es como la cuestión o el fundamento político o fundamento teórico que marca el qué se va a hacer, específicamente estos artículos, para que de repente ahí les den una checada. Ley de Asistencia Social, que esto es lo que nos dice. Ley General de Protección Civil, esto es lo que nos dice. Ley Federal de Fomento a Actividades realizadas por organizaciones de sociedad civil y Derecho Social. ¿Sí? Todo esto es el fundamento de cualquier tipo de política. Por ejemplo, yo puedo tomar como referencia el artículo 212 de la información y etiquetado de los productos alimenticios y decir, pues ¿sabes qué? El artículo 212 de la Ley General de Salud dice que el etiquetado tiene que ser así, 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 pero en la realidad se está haciendo así, 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 y entonces tenemos que hacer ahí una resolución y un debate, ¿no? Para llegar a una solución. O bien yo puedo decir, por ejemplo, de acuerdo a las actividades o los objetivos de la Ley de Asistencia Social, pues tenemos que tiene que protegerse a los niños con desnutrición y tenemos una comunidad fulano de tal donde los niños padecen o tienen cierta prevalencia de desnutrición crónica y eso pues está afectando y eso es anticonstitucional, bla, 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 bla. Y sobre eso se hacen debates y ya se crea finalmente una política pública que se puede hacer política alimentaria. Ahora sí, organizaciones y secretarías que se encargan de todo esto. Las anteriores eran leyes, aquí se nos fue. Más bien son como las leyes o el fundamento. Estas son las organizaciones. Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL. Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que también se le conoce como SAGARPA. Y Secretaría de Salud. Cada una de ellas va a velar por los intereses en particular de a un sector de la población o de un sector que puede estar relacionado con la nutrición. Cuando yo quiero crear o cuando quiero resolver un problema nutricional, tengo que preguntarme primero a qué tipo o a qué categoría de problema pertenece esa situación. ¿Es algo relacionado con el desarrollo social? ¿Es algo económico? ¿Es algo relacionado con la agricultura y la ganadería y la pesca? ¿O es algo de salud? Dependiendo de lo que yo haya establecido, es hacia quién me voy a acercar, qué voy a proponer, cómo lo voy a abordar, porque no puedo llegar con los agarpes y decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que tales alimentos están causando infecciones gastrointestinales por E. coli, que la fregada, entonces necesitamos una campaña para el saneamiento de alimentos y que no sé qué, le dices, pues oye, pues a mí no me corresponde ese tipo de cosas, la verdad no sé ni qué, pues vete para allá, y entonces ahí ya perdí 6 meses, un año, 2 años, 3 años, etcétera, porque simplemente no pude clasificar mi problema en donde realmente era. Y posiblemente esta secretaría no tiene los recursos necesarios para resolverlo. Y quizás esta sí. Bueno, esa es la parte de la política alimentaria. Ahora, cuando hablamos de manejo de recursos, específicamente en los programas de nutrición comunitaria,
tenemos que tener en cuenta que el manejo de recursos va relacionado con lo que vamos a ocupar y vamos a necesitar para poder llevar a cabo ese programa en todas las fases que ya hemos visto anteriormente. Entonces, el manejo de recursos tiene que ver con lo que vamos a utilizar dentro de esta comunidad o en general de la sociedad que vamos a participar. ¿Qué vamos a hacer o cómo vamos a preparar esos recursos, sobre todo cuando hay ausencia de ellos? ¿Cómo vamos a adaptar las actividades en base a los recursos que tenemos? Y lo más importante en cuanto a que va relacionado con el aspecto económico, ¿de dónde provienen? Y si realmente están disponibles o no. Para eso tenemos tres tipos de recursos: humanos, materiales y financieros. Muy sencillo. Recursos humanos: todo el personal que labora. ¿Quiénes? ¿Qué puesto van a tener? ¿Qué actividad desarrollan? ¿Cuál es su formación? Por ejemplo, director general. ¿Quién es? Pues a lo mejor es un licenciado en nutrición, bla, 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 bla. ¿Qué puesto tiene? Pues este. ¿Qué actividad desarrollará? Pues va a vigilar, supervisar, coordinar, etcétera. Lo que sea. Y obviamente estos recursos humanos están gestionados en base a de quiénes pueden participar y pues de qué características tienen que las hagan aptos para realizar esas actividades que ocupamos. Y normalmente cuando tenemos los recursos humanos se construye un organigrama o una división de labores, donde yo tengo un director, tengo sus características o lo que hace o lo que tiene que lo haga director, es decir, por ejemplo, a lo mejor su formación. Puede ser que yo tenga un coordinador de alguna actividad, coordinador de otra, y luego un jefe de cada una de esas actividades, y luego encargados o ejecutores de esas actividades, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi director general, que pudiera ser, vamos a pensar en uno de ustedes, a lo mejor Ángela es la directora general, pero Ángela depende de Roberto para que le ayude como en la parte de coordinación de lo que se va a realizar. Y a lo mejor tenemos, no sé, a Valeria, que se va a encargar de la parte de la evaluación. Y Valeria le dice a Estela qué es lo que tiene que realizar, cómo lo va a realizar. Estela pues de alguna manera ya sabe lo que se va a hacer. Y Estela es la jefa o es la que ya va a tener contacto directo con el personal que va a trabajar en esta área. Que a lo mejor pudiera ser, vamos a pensar, Evelyn, que se encarga de la parte de pesar, medir, etcétera. Y a lo mejor podríamos tener a Ileana en la parte de bioquímicos y demás, ¿sí? Y si hay una cadena de comando y una cadena ahí de seguimiento y de ordenamiento que va relacionado con recursos humanos. Entonces yo tengo que saber pues a quién voy a tener y qué características va a tener cada una de estas personas para que yo les pueda asignar a este puesto. Y no siempre quiere decir que el que está hasta arriba es más importante que el que está hasta abajo. Es simplemente que tenemos que tener un control de las actividades y tenemos que saber exactamente qué se va a hacer y quién va a estar vigilando que se haga de forma adecuada, ¿sí? Bueno. Siguiente, recursos materiales. Se refiere a todos los instrumentos, todos los aparatos, dispositivos, objetos, etcétera, que se vayan a ocupar para ese proyecto o esa actividad relacionada con la nutrición comunitaria. Y usualmente en nutrición comunitaria esto se define para nosotros como el equipo. Si nuestro proyecto de nutrición comunitaria depende de una evaluación inicial en la que yo voy a determinar peso y talla y algunas circunferencias, pues obviamente necesito equipo para realizar ese tipo de cosas. Entonces voy a ocupar una báscula. Bueno, ¿para qué la quiero? La báscula la quiero para determinar el peso. Bueno, está bien. Y no solamente voy a poner que es una báscula, sino voy a poner una báscula de qué marca es, qué modelo. Voy a poner sus características, la precisión que tiene y cualquier otra característica que sea relevante. ¿Para qué la voy a utilizar? Determinar peso, determinar composición corporal, determinar agua corporal total, lo que sea. ¿Cuánto me va a costar? Y aquí nos faltaría otra vez, ¿dónde? ¿De dónde proviene? ¿Dónde la voy a comprar? ¿Sí? Y luego otro equipo más, pues el estadímetro, igual, qué marca, qué modelo, qué precisión tiene, para qué lo voy a utilizar, cuánto va a costar, dónde lo voy a comprar. Y así sucesivamente. Y con eso yo hago mi gestión de recursos. Suponiendo que tú dices, ¿sabes qué? Llegas con con Secretaría de Salud, dices, ¿sabes qué? Hay una población que tiene problemas de desnutrición infantil y yo ocupo todo esto para hacer la evaluación nutricional y me va a costar en tanto. ¿Cómo ves? Haciendo
o como fundamento de la Ley General de Salud que dice que bla 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 y que la salud para todos y la fregada, pues esto es un problema importante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves? ¿Qué podemos hacer? Y Secretaría de Salud te dice, pues mira, yo no te puedo ayudar con nada porque no tengo gente, estoy al full con mis empleados, pero pues tenemos equipo o te puedo ayudar con recursos para gestionar tu material o tu equipo. ¿Cómo ves? Ah, bueno, pues entonces ya. Te dan cierta lana y ya con eso tú gestionas tu equipo y después ya puedes aplicar tu programa, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace, por ejemplo, en los programas de Secretaría de Salud de promoción de salud? Secretaría de Salud a veces contrata promotores y estos promotores pues tienen el cargo de ir a diferentes centros de salud y capacitar y enseñar actividades relacionadas a la salud y pues obviamente Secretaría de Salud a veces les da como algunas cosas, pues les da equipo, les da material didáctico, o a veces les pone vehículos, qué sé yo. Y eso pues como fundamento de características o problemas que tenemos en el sector salud, ¿no? Entonces eso es como lo que se pudiera hacer. Bueno, y finalmente los recursos financieros. Esto es o está orientado específicamente al dinero, ¿sí? Dinero que vamos a utilizar para arrancar o para sostener este proyecto. Y nuevamente, ¿de dónde proviene ese dinero? ¿Qué organizaciones están apoyando o contribuyen a ese dinero? Y de este tipo de recursos financieros tenemos dos tipos, el gasto corriente y el control o el gasto, digamos, que es financiero. Gasto corriente es lo que siempre voy a ocupar y o el gasto de inversión, que no necesariamente es este, sino más bien el de inversión, lo que yo voy a invertir en equipo y material una sola vez. Por ejemplo, si yo voy a arrancar un proyecto y ocupo diferentes elementos, no sé, pues voy a viajar cada semana a X número de comunidades y ocupo gasolina. Bueno, y voy a ocupar cada semana 40 litros de gasolina. Ahorita ya no cuesta 800, ahorita ya es menos. Pero esto sería un gasto corriente. Porque lo voy a estar utilizando cada semana mientras que el proyecto dure. A lo mejor ocupo hojas de máquina porque voy a hacer impresiones o voy a dar folletos. Cada mes voy a gastarme 100 piezas, 50 pesos por todo el mes. Pues bueno, también es un gasto corriente. Lápices, pues también voy a gastarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos nosotros clasificarlo de esta manera o de acuerdo a distintas categorías de equipo. Pues en lugar de irme cosa por cosa, me voy por categorías generales. Pues todos gastos de oficina y papelería, pues considera esto y esto y esto y esto, cada cuándo y cuánto, ¿no? O gastos de viáticos, transporte, alimentos, hospedaje, semanal y cada cuánto. Todo esto es gasto corriente. Y lo que vimos anteriormente, esto es gasto de inversión. Porque la báscula puede ser que nada más la ocupe una vez, o nada más la compre una vez, el estadímetro igual, la cinta también. Pero todo esto lo necesito con mayor frecuencia. ¿Ok? Bien. Entonces, esta es la parte de la gestión de recursos y la parte de políticas alimentarias. Es muy importante que ambas vayan de la mano porque yo necesito crear políticas que sean viables, que se puedan llevar a cabo y no nada más decir, pues vamos a hacer un super proyecto de educación para todas las personas. Bueno, pues hay que pensar qué se necesita para todo eso. ¿Ok? Bien. Ahora, la actividad que vamos a tener relacionada con esto es que yo les voy a mandar, les voy a subir a la plataforma un programa alimenticio o una política alimentaria que se haya creado en México y ustedes van a ir determinando y van a ir viendo dentro de esta política pues qué se fue generando, qué se fue haciendo, cuáles fueron los objetivos, qué organizaciones apoyaron, qué recursos tenían. Es decir, me van a hacer una especie como de resumen o una especie de, pues no ensayo, pero más o menos por ahí, de ese proyecto o de esa política alimentaria y me van a ir identificando todos estos elementos que ya vimos, ¿sí? Yo se lo voy a mandar a la plataforma para que ustedes lo vean. Van a tener que identificar, por ejemplo, pues el objetivo, van a tener que identificar las actividades, los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso ya se los haré más claro una vez que lo tengan en la plataforma, ¿ok? Y me lo van a entregar o me lo van a subir para que cuente como parte de sus actividades de esta semana. Después de esta clase vamos a empezar con la generación de proyectos. Ya yo les daré en la semana instrucciones más precisas de cómo van a crear ese proyecto. Originalmente lo íbamos en equipo, pero pues obviamente como no hay interacción ahorita entre nosotros, vamos a cambiar un poquito la dinámica, pero sí tengan en cuenta que les voy a pedir en algún momento
que generen o al menos diseñen la idea de un material educativo para que lo tengan en mente y lo puedan trabajar posteriormente, ¿ok? Bien, entonces así lo dejamos. Recuerden que si tienen dudas me pueden escribir o pueden consultar el foro de discusión de la clase y nos vemos la siguiente clase. Bye.